sucede un episodio que ha hecho correr ríos de tinta, que es el de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y esta es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. Para algunos la explicación más sencilla es pensar que estamos hablando de seres humanos. Los hijos de Dios simplemente son los descendientes de Set, que bueno, se suponía que eran algo mejores que los descendientes de Caín. Las hijas de los hombres serían descendientes de la descendencia de Caín. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y desde luego no empezaron a pensar si eran mujeres espirituales, si iban a ser buenas madres para sus hijos, si iban a educar adecuadamente a la descendencia. Lo que vieron era que estaban buenísimas, como dirían en España, y no pensaron en nada más. Es decir, eran unas mujeres que tenían un aspecto impresionante y por supuesto no vamos a pensar en nada más. Nos atraen, son hermosas, son guapas y decidieron tomarlas como mujeres escogiéndolas entre todas. Y esto es bastante claro. Y además, y esto es bastante claro, como dice en el versículo 4, cuando señala que había gigantes en la tierra, dice después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. El término en hebreo literalmente es después que entraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres. Creo que no tengo que explicarles la imagen en hebreo. Aquí han decidido en la Reina Valera ser un poco más pudibundos y entonces han traducido se llegaron, pero literalmente en hebreo dice después de que entraron. Y es uno de los tres términos que se utiliza en el hebreo bíblico para hablar de relaciones sexuales. Es más, que se utiliza para hablar de relaciones por primera vez. Los hijos de los hombres, en los que me voy a entretener un poco ahora, no estaban dispuestos a tener mujeres que ya hubieran tenido relaciones sexuales. Escogieron mujeres que eran hermosas y que además eran vírgenes. Y eran las mujeres que les interesaban. Y, por supuesto, el que, aparte de ser vírgenes y ser hermosas, tuvieran alguna cualidad, les traía sin cuidado. Lo único que les interesaba era el aspecto meramente físico de esas mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Dios si no son la descendencia de Set? Pueden ser ángeles caídos. Y, efectivamente, hay gente que ha pensado que aquí la referencia es a ángeles caídos. ¿Por qué? Acompáñenme al libro de Job, donde precisamente el título de hijos de Dios se da a los ángeles, no a seres humanos, sino a ángeles. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Job, capítulo 1, y versículo 6, dice lo siguiente, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios son ángeles y entre ellos pues estaba Satanás, que era un ángel, aunque fuera un ángel caído. Y en ese momento de la historia al menos, lo cierto es que Dios todavía, ante él se presentan ángeles, aunque sean ángeles caídos. ¿Y por qué sabemos que son ángeles y no son seres humanos, por ejemplo? Pues porque la Biblia señala que esos hijos de Dios existían antes de la creación en general y de la creación humana en particular. Si me acompañan al capítulo 38 del mismo libro de Job, que estudiaremos uno de estos años futuros, si Dios lo permite, en Job, capítulo 38,
Vamos a leer desde el versículo 1, dice lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los hijos de Dios son seres que existían cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, es decir, seres anteriores, y todo hace pensar que eran ángeles. ¿Son estos hijos de Dios los mismos a los que se refiere Génesis 6? Bueno, no vamos a ser dogmáticos, pero por lo menos existe la posibilidad de que fueran seres angélicos. Y seres angélicos que encontraron que las hijas de los hombres eran muy atractivas, pero escogieron a las guapas. Y escogieron a las que no habían tenido relaciones sexuales. Y como dice el texto hebreo, entraron en ellas. Y tuvieron una descendencia, que era una descendencia, parece que enormemente poderosa. Como dice en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo que aquí se traduce como valientes es un término hebreo que es nefilim, en el sentido de seres poderosos, pero caídos. La misma palabra nefilim hace referencia a seres caídos moralmente. Ahora, fíjense, tanto si estamos hablando como de que los padres de los nefilim eran ángeles caídos, o los padres de los nefilim era gente sin ningún tipo de moralidad, en realidad la cosa no varía. Lo que aquí nos encontramos es con un mundo en el cual el matrimonio no viene determinado por las mejores razones. No está mal que te cases con una mujer guapa, parece que está muy bien, pero evidentemente eso no debe decidir una relación matrimonial. Y cuando una sociedad, a la hora de pensar en tener una pareja, en lo único que piensa es en el aspecto físico, evidentemente es una sociedad que está muy desencaminada. Hay feas y malas, lo sé, pero evidentemente aquí la historia es bastante clara. Lo que sucedía en ese momento es que era una sociedad que a la hora de fijar algo tan importante como el matrimonio o la familia, no se regía por ningún tipo de criterio moral. Y da lo mismo si eran mujeres que no tenían ningún problema en acostarse con demonios, o si eran mujeres que no tenían ningún tipo, o hombres que no tenían ningún tipo de acabar casándose y formando una familia con mujeres de la que lo único que les interesaba era que no hubieran tenido previamente relaciones sexuales y que fueran atractivas.